Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con las clases, ¿no es cierto?, referidas en este caso. Vamos a ver en dos videos lo que tiene que ver con el enfoque del valor para el accionista. En una primera parte vamos a intentar explicar lo que sería, digamos, lo que tiene que ver con el valor de la empresa, es decir, cómo obtenemos el valor de la empresa, los componentes del valor de la empresa y sintéticamente los impulsores de valor de la empresa, para así en una segunda parte ver cómo cambia ese valor de la empresa o ese valor del accionista en realidad, porque lo que queremos obtener es cómo la empresa cumple con el objetivo de creación de valor para el accionista. Entonces, en una segunda parte, lo que vamos a ver son indicadores de creación de valor, como es el valor añadido para el accionista, el margen umbral, y por último vamos a intentar explicar todo lo que tiene que ver sobre los impulsores de valor referidos a una red de valor para el accionista. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera parte. Bueno, entonces lo que vamos a ver es la creación de valor para el accionista, el valor añadido para el accionista, el margen umbral, y luego finalizamos con la red de valor para el accionista. Los objetivos de aprendizaje de la presente clase son, por un lado, intentar responder las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿por qué es importante conocer la creación de valor para el accionista y cuál es su relación con el objetivo empresario? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las características del indicador de valor añadido para el accionista y su relación con las estrategias y con el margen umbral? Y por último vamos a intentar ver o responder a la pregunta de cuál es la red de creación de valor para el accionista y cuáles son los principales impulsores de valor de la empresa, o en este caso para el valor para el accionista. Bueno, el enfoque del valor para el accionista se divide en dos grandes bloques o dos grandes partes. En una parte trata sobre el valor de la empresa y en la segunda parte, que va a ser el segundo video, vamos a ver sobre la creación del valor del accionista. Entonces, primero vamos a ver cómo se determina el valor del accionista y en la segunda parte vamos a ver cómo se crea valor o cómo aumenta ese valor del accionista para cumplir con el objetivo empresario. Entonces, el enfoque del valor para el accionista parte del cálculo del valor de la empresa. La primera pregunta que nos hacemos es si hubo o no hubo creación de valor en dicho periodo. Entonces, para responder esa pregunta, que básicamente es ver si la empresa ha invertido a tasas de retorno, de rentabilidad, superiores al costo del capital o inferiores al costo del capital, tenemos que primero entender, ¿no es cierto?, qué es lo que comprende el valor de la empresa y cómo se forma el valor del accionista. Entonces, en ese enfoque del valor del accionista o valor para el accionista, lo que tenemos que ver es que tenemos en el valor de la empresa, tenemos dos grandes componentes, una parte operativa y una parte no operativa, y dentro de la parte operativa tenemos lo que se llama el periodo de la previsión, que son los flujos de fondos operativos descontados durante el periodo de la previsión, y ahí donde tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuáles son los impulsores de valor para determinar, para realizar una mejor proyección. Y en la segunda parte, ¿no es cierto?, dentro de la parte operativa tenemos lo que se denomina el valor residual, que no es un flujo de fondos descontados, sino es un valor presente. Y en este caso, estos dos componentes están sujetos a lo que se denomina la dinámica competitiva. La dinámica competitiva es aquella dinámica en que se basa que en toda la primera parte del negocio la empresa está en una situación competitiva mejor y obtiene retornos por encima del costo del capital. En la segunda parte, que sería este valor residual, la empresa comienza a obtener retornos iguales al costo del capital porque ingresan nuevos competidores que hacen disminuir los retornos extraordinarios que obtuvo la empresa en esa posición competitiva al comienzo o durante el periodo de la proyección.
Y por último, tenemos que sumar aquellos activos financieros que la empresa tiene, que son excedentes de fondos que colocan activos financieros, que se consideran que son ajenos al negocio, son no operativos, y su valor presente neto es igual a cero, es decir, que no crean ningún tipo de valor. Es decir, la empresa los compra a lo que le cuestan, es decir, obtiene lo que le cuestan y no obtiene ningún BAM positivo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, o sea, durante esta parte, es si hubo o no hubo creación o hubo destrucción de valor. Y en ese caso, si hubo creación de valor, lo que va a suceder es que el valor del accionista va a estar por encima de la tasa del costo del capital propio, es decir, va a crecer el valor del accionista por encima de la tasa del costo del capital propio para el caso que haya habido creación de valor. Y para el caso que haya habido destrucción de valor, va a crecer a un nivel inferior. Bueno, el valor de la empresa lo podemos dividir, ¿no es cierto?, en un componente, que sería la parte operativa, como vimos recién, que es el periodo de la previsión, son los flujos de fondos descontados, o el valor de los flujos de fondos operativos descontados, más el valor residual, que no son flujos de fondos, sino es un valor presente. Ahora vamos a ver cómo se determinan ambos, o sea, cuáles son los factores que inciden o cómo podemos estimar estas dos partes. La otra parte es la parte no operativa, que es el valor de los activos financieros, y si le restamos la parte de la deuda financiera, obtenemos lo que se llama el valor del accionista. El valor total de la empresa quedaría comprendido por el valor operativo de la empresa y el valor de los activos financieros. Entonces, siguiendo con el valor de la empresa, tenemos el valor de la previsión, que son el valor presente de los flujos de fondos operativos, y un valor al final, que no es un valor presente, y estos son flujos de fondos operativos, que se van descontando y se transforman en un valor presente. Que algunos autores lo denominan el periodo de detalle, donde nosotros proyectamos los flujos de fondos periodo por periodo. Acá al final directamente lo que obtenemos es un valor presente. Ahora vamos a ver parte de esa dinámica competitiva que yo les expliqué recién. Entonces, una cosa importante que tenemos que ver es qué porcentaje ocupa en el valor total de la empresa esta primera parte, o sea, toda la parte del periodo de la previsión, y esta segunda parte que tiene que ver con el valor residual. En los casos en que la empresa adopte una estrategia de inversión, donde los flujos de fondos van a ser negativos al comienzo, el valor presente, o sea, toda esta parte de los flujos de fondos operativos va a ser más pequeña y va a ser mayor la parte que comprende el valor residual, el valor presente del valor residual. Porque es como la empresa acá está invirtiendo, tiene flujos de fondos negativos, pero en esta segunda parte es como obtiene los retornos de aquellas inversiones que estaba realizando en la primera parte. Entonces, el valor residual va a adquirir mayor preponderancia. Y en el caso de que adopte una política de desinversión es todo lo contrario, o sea, la primera parte va a ser mucho mayor que la segunda parte, incluso la segunda parte puede llegar a ser un valor de liquidación, porque el concepto que se tiene en la proyección, cuando calculamos el valor de la empresa, de este valor residual, es que la empresa es una empresa que va a continuar en marcha, y que, en este caso vamos a ver luego, que la empresa no gana más, no crea valor a partir de este momento. Entonces, el periodo de la previsión, dijimos, tenemos flujo de fondos operativos, y acá tenemos que es ventas, el flujo de fondos operativo, por 1 más G, o sea, las ventas del periodo anterior por 1 más G, por el margen que tenemos de operativo, por 1 menos T, y esto es igual al EBIT por 1 más G por 1 menos T. Y acá le restamos la inversión neta y le restamos la variación en capital de trabajo. La inversión neta es igual a la amortización menos el CAPEX o la inversión bruta. Entonces, cuando la empresa invierte en activos fijos por encima de la amortización, consideramos que la inversión neta es positiva y en este caso la empresa está creciendo en términos reales. Es decir, tiene un crecimiento real de la capacidad instalada para producir más. En cambio, cuando la empresa invierte la misma cantidad que la amortización, que en este caso esto sería igual a 0,
entonces lo que nos quedaría sería nada más que la amortización como inversión. La empresa no crece y se considera que simplemente está realizando inversiones de mantenimiento de la capacidad operativa actual de la empresa. Bueno, otro punto que tenemos que ver en el flujo de fondos descontado o en el periodo de la previsión es el costo del capital. El costo del capital, como vimos en clases anteriores, se compone de dos costos, el costo del capital propio y el costo del capital ajeno. Y además tenemos que saber cuáles son los ponderadores basados en los objetivos de la estructura de capital a largo plazo de la empresa. Dentro del costo del capital propio, como vimos en el KPM, está formado por una tasa libre de riesgo que tiene que ver con una tasa real más una tasa esperada de inflación, y luego comprende una prima por riesgo, que sería RM menos RF, y una beta de la acción de la empresa con respecto al mercado, con respecto, o sea, a la actividad que está desarrollando. Y en la segunda parte, el costo tiene que ver con el costo de la deuda, es un costo de una nueva deuda, no una deuda que ya tiene, sino una deuda que va a tener en el futuro, que son, es decir, es un costo esperado, son costos esperados, no son costos que se proyectan a través de los costos pasados, pero lo que estamos buscando siempre son costos esperados. El periodo, digamos, la duration, o la duración de los bonos o de la deuda, tiene que ver con el periodo de la previsión, es decir, que son tasas a largo plazo, que tienen implícitas la renovación de deudas a corto plazo. Luego tenemos que considerar también cuál es el efecto impositivo, para ver, ¿no es cierto?, el costo de la deuda cuando lo multiplicábamos por 1 menos t. Entonces, y por último, ¿no es cierto?, en esta primera parte vamos a ver lo que es el valor residual, que sería esa segunda parte después del periodo de previsión. Como dijimos recién, el valor residual está considerando primero que la empresa sigue en marcha. Entonces, lo que lo obtenemos, lo proyectamos según una renta anual perpetua. La renta anual perpetua se basa en el supuesto de que no hay creación de valor. Es decir, que la empresa empiece a invertir a partir de este momento a una tasa de retorno igual al costo del capital. Entonces, como la empresa va a invertir a una tasa de retorno igual al costo del capital, podemos resumirlo todo esto a través de una renta anual perpetua. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, al final del periodo que proyectamos el flujo de fondos, que es igual al EBIT por 1 menos T, por 1 menos el porcentaje de inversión. Ese sería todo el flujo de fondos. Descontado al WACC menos G, la tasa de crecimiento. O sea, el costo del capital, promedio del capital, menos tasa de crecimiento. Si nosotros tenemos que G es igual al porcentaje de inversión por ROIC, de acá despejamos un porcentaje de inversión, y nos queda que el porcentaje de inversión es igual a G dividido ROIC. Entonces la ecuación anterior nos queda EBIT por 1 menos T, por 1 menos G dividido ROIC dividido WACC menos G. Para el caso, ¿no es cierto?, que consideramos esa dinámica competitiva al final en el cual el ROIC es igual al WACC, nosotros reemplazamos el ROIC por el WACC, y despejando la fórmula vamos a llegar a que esto es igual al EBIT por 1 menos T sobre WACC. Y lo que estamos considerando acá, que es una renta anual perpetua. ¿Cuáles son los supuestos? Que la empresa no crece, que la inversión neta es igual a 0, y porque el CAPEX es igual a la amortización. Es decir, no hay inversión neta positiva, es decir, no hay crecimiento real positivo, y la empresa invierte a la misma tasa que el costo del capital. Después, lo que tenemos que considerar cuando proyectamos la renta anual perpetua o el valor residual es si esa renta anual perpetua va a ser con o sin inflación. Y la pregunta que nos tenemos que responder en este momento es si la empresa va a poder, digamos, trasladar el aumento de precios al flujo de fondos. Si la empresa va a poder trasladar al flujo de fondos, a los precios, la inflación, es decir, va a poder trasladar al flujo de fondos el aumento en los precios, entonces vamos a tener una renta anual perpetua con inflación. Es decir, vamos a considerar que el flujo de fondos crece a la tasa de inflación, y entonces la tasa de descuento también va a tener considerada una tasa de inflación. Y para el caso, ¿no es cierto?, que la empresa, que la renta anual, que no pueda trasladarlo
estos precios, vamos a considerar que es una renta anual perpetua sin inflación. Y en este caso, como los flujos de fondos no van a crecer por la inflación, y el descuento va a ser a una tasa nominal que va a considerar la inflación, el valor de la renta anual perpetua va a ser mucho menor en este segundo caso que en el caso anterior. Y para considerarlo, si en vez de tomar una renta anual perpetua con inflación, tomáramos una renta real perpetua, es el mismo caso que si fuese una renta anual perpetua con inflación, y en este caso va a ser un mayor valor porque la empresa va a poder trasladar a precio digamos, los aumentos de la inflación, la va a poder trasladar a precio y el flujo de fondos va a crecer al ritmo de la inflación. Por último, otro método para calcular el valor residual puede llegar a ser, ¿no es cierto?, el método de los comparables, es decir, llegar al final y hacer una previsión con respecto a precio-utilidad o precio-valor libro. Estos dos métodos, este método de comparables con estos dos indicadores no es muy conveniente, primeramente porque estamos considerando ganancias y las ganancias no son flujos de fondos, y estamos primero proyectando el flujo de fondos y después haciendo ganancias. Entonces es algo que no tiene mucho sentido. Después por lo difícil que puede ser proyectar un ratio, ¿no es cierto?, de precio-ganancia después del periodo de la previsión. El precio-valor libro también está relacionado con las ganancias porque el valor libro de la empresa evoluciona o crece también al ritmo de las ganancias que va teniendo la empresa. Bueno, hasta acá llegamos entonces en esta primera parte. Ahora en la segunda parte, en un ratito, vamos a ver lo referido a lo que tiene que ver con la creación de valor. Vamos a ver los indicadores de creación de valor y vamos a ver el margen umbral y por último la red de creación de valor para el accionista. Bueno, nos vemos en un ratito. Muchas gracias hasta ahora y espero que lo hayan entendido lo que intenté explicarles en esta primera parte. Muchas gracias.